Buenas noches. Hoy vamos a hablar de nuestro pasado común, del legado aborigen o indígena que los primeros pobladores de Canarias nos dejaron tras la conquista de las islas y de nuestro conocimiento real sobre él. Hasta hace poco tiempo era normal saber más sobre la conquista de las Galias, por ejemplo, que sobre la vida de los aborígenes en Canarias, aparte de algunos mitos y ciertas leyendas. Pero ¿sabemos valorar realmente nuestra herencia indígena? ¿Cómo se ha potenciado en los últimos años esta parte de nuestra cultura? Hemos visitado algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes de las islas. Aunque se cree que hay hasta más de 2000, muchos se mantienen en secreto para evitar su expolio o su destrucción. En otros casos se ha desarrollado una excelente labor de conservación y divulgación. Hoy les invitamos a conocer los tesoros arqueológicos que esconden las islas, a saber un poco más de nuestro pasado y en definitiva de nosotros mismos. Hoy en 90 minutos hablamos de patrimonio aborigen, una herencia valorada. Podríamos hablar incluso del mayor atentado al patrimonio aquí en Tenerife, ¿no? Se preocuparon en mandar a alguien con un, como se ve claramente, con un martillo, pilón, y aquí puedes ver el destrozo tremendo, ¿no? Porque para valorar el patrimonio tiene que existir un vínculo afectivo que solo se adquiere a través del conocimiento histórico. Soy de aquí, natural de aquí, nacido aquí, pero no. Hace ya 500... Nos dan clase de historia de España y no nos dan clase de historia de Canarias, así que... Para que esto no pase en el futuro hay que luchar. Había que replantear si es realmente una obra de arte vaciar una montaña. Esa montaña es como si fuera algo mágico, algo especial. En nuestro recorrido de esta noche vamos a mostrarles algunos lugares que son bien conocidos y otros que se van a apuntar en sus agendas, seguros si no los conocían antes. Lugares donde los antiguos pobladores de Canarias dejaron su huella, sus símbolos y nos mostraron su forma de vida. Vamos a recorrer todas las islas y vamos a plantearnos distintas cuestiones. ¿Hay que dejar estos entornos intactos o es necesaria una actuación sobre ellos para dar valor a estos sitios? ¿Sabemos valorarlos? ¿Nos faltan investigadores para ello? ¿Qué conocimiento tenemos de los canarios, de nuestro patrimonio aborigen? Bueno, pues empecemos por esta última pregunta con alguien que conoce la materia de sobra, puesto que gestionó el patrimonio cultural de las islas desde el gobierno de Canarias. Aarón Susu Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Conocemos, en general, somos buenos conocedores del patrimonio aborigen que atesoramos. Yo creo que todavía nos falta mucho camino que recorrer. De hecho, tenemos un recorrido corto en el tiempo. Si tenemos en cuenta que la primera Dirección General de Patrimonio Histórico que hay es de la década de los 90 y una ley del año 99, por lo cual todavía las transferencias en el año 2000, por lo cual el recorrido, desde mi punto de vista, es muy corto para dar a conocer todo ese patrimonio que tenemos. Y de hecho lo hemos visto en las intervenciones que se han visto, donde también la parte educativa pues deja un vacío, sobre todo porque se da prioridad a la historia de España y no a la historia de Canarias. Para la conquista de las Galias, que estábamos diciendo en un momento dado. Manuel Lobo fue rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Usted es doctor en Filosofía y Letras por la rama de Historia, sí. Historiador. ¿Usted piensa que, en general, somos buenos conocedores? ¿Valoramos nuestro patrimonio? Yo creo que en las dos cosas la respuesta es negativa. Ni tenemos un conocimiento amplio de nuestro patrimonio y realmente tampoco lo valoramos, porque hay un dicho que dice que lo que se conoce es lo que se valora, lo que se conoce es lo que se respeta, ¿eh? Y el desconocimiento, pues que ahí es bastante amplio. Yo se lo digo porque yo doy clase a alumnos de más de 20 años, ¿eh? Y en algunos casos, o sea, cuando visitamos algunos sitios, algunos yacimientos, algunos museos de sitio, realmente tienen un desconocimiento bastante amplio de las cuestiones, ¿no? Y lo mismo le puedo decir, también yo doy clase a alumnos mayores de 55 años y algunas veces en algunos sitios han ido conmigo por primera vez. Claro. Que hay generaciones anteriores que eso sí que lo tenían todavía más difícil, porque no se incluía ni siquiera. Pero yo creo que lo que se decía también por parte de las personas que intervenían, ¿no?, en las encuestas,
La historia de España hay que conocerla, porque nosotros hemos formado parte de esa historia a partir de la finalización de la conquista a fines del siglo XV, pero también tenemos que conocer realmente la nuestra. Y la nuestra es distinta, no es ni mejor ni es peor, es diferente, porque hemos pasado por episodios distintos a los que ha pasado, por ejemplo, en la historia de España en la península. Nosotros además hemos participado ampliamente de la historia de Europa, también desde el punto de vista de la actividad comercial, de los movimientos bélicos. Bueno, y eso también hay que saberlo, ¿no? Y ha quedado, en cierta manera, ensombrecido, claro, por lo menos hasta ahora, porque parece que eso se está resolviendo, ¿o creen que todavía en ese aspecto no se le dedica el suficiente espacio en el currículo académico? Yo creo que no se le dedica suficiente espacio. Yo creo que no. Pero sí es verdad que se van dando pasitos. Yo creo que también hay que ser optimista dentro de... Lo que pasa es que llevamos muchos años siendo optimistas. Vamos a ir a algunos sitios que a lo mejor les devuelven el optimismo, otros me temo que no, ¿eh? Pero en todo caso vamos a hacer un recorrido por esos tesoros que tenemos en las islas. Van a ver que si se quedan con nosotros en estos 90 minutos van a encontrar muchos lugares que visitar, sobre todo los que conocer sobre nosotros mismos. Canarias tiene una riqueza patrimonial envidiable, pero probablemente no seamos conscientes de ello. Hoy nos hacemos una pregunta y se la trasladamos a ustedes. ¿Conocemos nuestro patrimonio? Hemos salido a la calle a preguntar, queremos conocer hasta qué punto sabemos de nuestros orígenes y del legado que nos dejaron nuestros antepasados. Un guanche, ¿no? Un rey guanche. ¿Un mensei? No. Un aborigen guanche. No me suena de nada. Para mí que era él como el jefe de la tribu. Guanarteme es un lugar, ¿no? A mí me suena de historia, de la historia de ese hombre. Guanarteme era de Las Palmas. No, solo la calle porque he vivido por ahí, pero de resto no, la historia completa. Soy de Barsequilla, así que aquí abajo. No fue un año concreto, se extendió en el tiempo, dependiendo de la isla. Será, no sé, 1400, 1500, algo así. Soy de aquí, natural de aquí, nacido aquí, pero no. Hace ya 510 años o más o menos. No, dan clase de historia de España y no nos dan clase de historia de Canarias, así que... Hasta hace pocas décadas, saber sobre nuestros orígenes dependía, casi en exclusiva, del interés que pudiera tener cada uno, porque el patrimonio arqueológico no formaba parte de la enseñanza reglada. Fue a partir de los años 90 cuando comenzó a incorporarse dentro del currículum docente. El mundo funerario ocupaba, pues, probablemente el epicentro de las investigaciones arqueológicas. En este momento los alumnos de primero de la ESO los aprenden en la asignatura de Historia de Canarias. Más tarde, en segundo de bachillerato, quien quiere puede optar por profundizar más en esa materia. Estos 12 alumnos lo han elegido. Mucha gente canaria que no sabe de dónde proceden. Básico, ¿no? Saber de dónde venimos, qué hacían nuestros aborígenes, a qué se dedicaban. Sobre todo sensibilizar a las sociedades futuras del valor y de la importancia del patrimonio arqueológico, ¿no? Es esencial para la protección de nuestro patrimonio que haya una divulgación y un conocimiento del mismo. Si nos vamos probablemente a 40, 50 años atrás, la historia de Canarias no existía dentro del currículum de las enseñanzas. Es por eso, entre otras cosas, por lo que hay gran desconocimiento de la riqueza arqueológica que tenemos en nuestras islas. Los canarios tenemos un déficit en historia de Canarias y en historia en general, y a lo mejor por esto no valoramos excesivamente lo que tenemos, porque para valorar el patrimonio tiene que existir un vínculo afectivo que solo se adquiere a través del conocimiento histórico. En Canarias se encuentran inventariados más de 2000 yacimientos. De ellos, 72, repartidos por todas las islas, han sido declarados bien de interés cultural. Nos detenemos en Risco Caído, propuesto para ser declarado Patrimonio de la Humanidad en 2019. Risco Caído es probablemente el santuario más importante de los antiguos canarios. Está formado por dos grandes cuevas excavadas. Una de ellas, el techo es en forma de cúpula, a 5 metros de altura del suelo, y ambas cuevas tienen sus paredes cubiertas con grabados donde la figura del triángulo púbico femenino es la representación más relevante. Es un símbolo relacionado con la fertilidad
no solamente del ganado y de las propias personas, sino también la fertilidad de la tierra. Lo importante es que ellos logran meter la luz dentro del templo y saben con absoluta precisión cuándo van a llegar los equinoccios, porque empiezan a entrar la luz en ese mismo momento, siempre en esa misma época del año. Para ellos era fundamental, sobre todo, que hubiera un calendario oficial, un calendario que dijera: ahora es la época de sembrar, ahora es la época van a llegar las primeras lluvias, lo vamos a hacer así, y todo estaba regulado de alguna manera. Y esta cueva responde un poco a este templo, este lugar, responde un poco a esa teoría. Además, la cueva funciona como una cámara de proyección en la que la luz al entrar proyecta las imágenes de los grabados de la pared. A nivel mundial no existe un yacimiento como este, no hay nada igual, no hay nada igual. En Garafía, en La Palma, los grabados de las estaciones rupestres de la Zarza y la Zarcita fueron declarados bien de interés cultural en 1986. Los motivos rupestres representados con espirales o meandros suelen interpretarse como una práctica mágica para propiciar condiciones naturales favorables en relación con el agua y cultos lunares. Aquí en El Hierro se encuentra uno de los tesoros más importantes de la arqueología canaria, tanto por sus grandes extensiones de grabados como por los vestigios bimbaches que concentra. Bueno, el Julán es un yacimiento arqueológico muy importante, uno de los mejores conservados en el archipiélago canario, y por su gran extensión aquí se han encontrado además cantidad de restos aborígenes y hoy en día podemos seguir visitando diferentes tipos de estructuras en piedra que nos hablan de cómo pudieron vivir en esta zona. Pues nos encontramos en el Tagoror, es una estructura prácticamente circular de piedra y es el lugar para ellos sagrado donde se reunirían. Resultado de estas celebraciones, pues tenemos a ambos lados del Tagoror una cantidad de restos de conchas de lapa, que serían como a modo de vertedero, y nos da una idea de la cantidad de tiempo que estuvieron aquí, que permanecían aquí. Nos encontramos en la zona de los letreros y aparte de la diferencia de símbolos y de signos que tenemos aquí, podemos ver también la escritura, este tipo de escritura líbico-bereber que nos relaciona con Norte de África. No hay ninguna traducción oficial, aunque hay mucha gente que lo estudia y que quiere interpretarla. Y además, aunque seguimos sin tener una traducción, pues parece que actualmente todavía las tribus tuareg siguen dándole uso. Pienso que deberíamos visitar los diferentes yacimientos arqueológicos que tenemos para entender nuestros orígenes, valorarlos y protegerlos. El yacimiento de Sonsamas en Lanzarote, declarado bien de interés cultural en 1979, es un poblado de los antiguos majos. Hay un proyecto para convertirlo en un parque arqueológico, pero de momento queda mucho por hacer. Los majos de Fuerteventura ocuparon el que es hoy el yacimiento de la Atalayita, un poblado de 1.200 metros cuadrados compuesto por numerosas estructuras de piedra seca. En sus inmediaciones se han encontrado materiales arqueológicos, como fragmentos de cerámica aborigen decorada, restos óseos o útiles líticos. Una de las riquezas patrimoniales que atesoramos en Canarias y que nos aportan datos muy relevantes y únicos sobre nuestros orígenes son las momias. Especialmente en Gran Canaria y en Tenerife, nuestros antepasados momificaban a sus difuntos con técnicas de embalsamamiento muy similares a las practicadas en otras civilizaciones antiguas. Hemos venido al Museo de la Naturaleza y el Hombre en Santa Cruz de Tenerife porque se ha convertido en todo un referente a nivel mundial en cuanto a técnicas de conservación de momias. Y es que están con unas condiciones específicas para este tipo de cadáveres. Una humedad relativa constante, en torno a un 45-40% de humedad relativa, una temperatura que no oscila, expositores son antibala, antifuego, antirrobo, etcétera, etcétera. Era un tratamiento que, según las fuentes escritas, duraba entre 15 y 20 días aproximadamente, y un tratamiento continuo en el que el principal factor era la deshidratación. Cuando estaba en unas condiciones óptimas, se envolvían pieles, tantas más pieles cuanto más alto era el estrato social del difunto, y se introducía en cuevas inaccesibles. Son un libro abierto que es extraordinario en el sentido de que complementa perfectamente a lo que los arqueólogos obtienen a través de la excavación sistemática de un yacimiento, de una cueva sepulcral o lo que sea. En 2005 se localizó el yacimiento de las Toscas del Guirre en La Gomera, poniendo de manifiesto que los antiguos gomeros observaban y medían el movimiento del sol en el horizonte, una circunstancia que ha abierto la posibilidad de vías de investigación sobre el calendario de los antiguos gomeros. La ubicación exacta de este yacimiento no se ha visibilizado. No hay una decisión
o una actuación decidida por parte de las distintas administraciones en decir, oye, el patrimonio arqueológico es un recurso estratégico de nuestro territorio, vamos a ponerlo, vamos a protegerlo y a ponerlo en valor. ¿Se pone en valor o no se pone en valor? Vamos a presentarles también a Octavio Rodríguez Vieras, licenciado en Historia, especialista en interpretación del patrimonio arqueológico de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el paso también a José Farrugia, que es licenciado también en Geografía en Historia, doctor en Prehistoria por la Universidad de La Laguna, miembro de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, y bueno, autor de distintos libros especializados en este asunto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Octavio, ¿se valora, se pone en valor o no, como reclamaba este último invitado en el vídeo que acabamos de ver? Yo creo que también un poco se hablaba antes, ¿no? Yo creo que siempre todos los amantes y los que no trabajamos en la arqueología siempre nos parece poco. Por mucho que se haga, siempre creemos que va a ser poco, y sí que es verdad que el principal problema que tiene con respecto a la valoración del patrimonio es el conocimiento, ¿no? Yo siempre digo que el patrimonio es como una mesa que necesita 4 patas. Una de las patas es la investigación, la otra es la intervención de las administraciones públicas, la tercera es la población y la cuarta es la difusión. Y sin las 4 patas el patrimonio se nos viene abajo, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que falta muchísimo en el ámbito educativo, pero aún más en el ámbito de la ciudadanía, ¿no? La participación, y que la ciudadanía al fin y al cabo se involucre en la conservación del patrimonio. Eso solo se va a conseguir con medidas relacionadas con la difusión del patrimonio. Vaya, cogerle cariño, José, un poco a lo que tenemos. ¿Podríamos definirlo así, de una manera coloquial? A lo que tenemos, y además a lo que nos hace distintivos, porque no perdamos de vista que el patrimonio arqueológico, en concreto el patrimonio de Canarias, es único a escala planetaria, es único a escala mundial, entre otras cuestiones porque las sociedades que originariamente poblaron las Islas Canarias salieron del norte de África, pero una vez asentadas en las Islas Canarias empezaron a desarrollar una serie de culturas que se fueron distanciando desde el punto de vista cultural, ¿no?, con respecto al foco de origen, a África, ¿no? De manera que con el paso del tiempo dieron lugar a culturas insulares amasí en Canarias, ¿no? Esto solamente se registra para esa época de la que estamos hablando, ¿no?, a lo largo del primer milenio y buena parte, ¿no?, hasta el siglo XV prácticamente de la era. Ese fenómeno solamente se registra en Canarias, ¿no?, con procesos de adaptación distintos según las islas y demás, pero insisto, es una realidad patrimonial que no tiene parangón, por lo menos para el ámbito amasí, ¿no?, norteafricano, y en otras partes del planeta, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista patrimonial, en Canarias se viene observando un fenómeno que no es único de Canarias, sino que se viene también dando en otras partes del planeta, y es el hecho de que hay un discurso patrimonial que se ha extendido como consecuencia de la globalización y por la incidencia de grandes centros de poder, como por ejemplo la UNESCO. Es decir, la UNESCO ha, digamos, establecido una serie de directrices, definido lo que es el concepto de paisaje cultural, paisaje patrimonial, etcétera, y estas ideas se han convertido en globales, han llegado a Canarias, como a otras partes del mundo, y en Canarias históricamente se ha puesto en valor el patrimonio colonial, el patrimonio histórico, el de las iglesias, el de las catedrales, los conventos, etcétera, porque son esos valores que forman parte de ese patrimonio europeo que la UNESCO, insisto, pone en valor, ¿no? La propia UNESCO reconoce que a escala planetaria el patrimonio, este tipo de patrimonio está sobre representado en la lista mundial de patrimonio frente a otros patrimonios etnográficos o arqueológicos de comunidades indígenas que están infrarrepresentados, como puede ser el caso también de Canarias, ¿no? Por tanto, lo que pasa en Canarias no es ni más ni menos que un eco de una situación que se está dando en otros puntos del planeta. Que a lo mejor se soluciona un poco, se compensa un poco si el risco caído llega a ser elegido patrimonio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser. Tenemos un caso también en La Laguna, ¿no? El casco de La Laguna fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 92, si no me falla la memoria, y el casco de La Laguna evidentemente atesora toda una serie de valores de una etapa concreta, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XV en adelante, cuando lo cierto es que en las inmediaciones de La Laguna hay también patrimonio indígena que no forma parte de esos valores que definen, ¿no?, a La Laguna como patrimonio de la humanidad, ¿no? De hecho, si a nivel de calle le preguntan a cualquier tinerfeño o cualquier lagunero que defina hitos patrimoniales de La Laguna, te hablaría de la Torre de la Concepción, del Adelantado, en fin, muchos elementos, ¿no?, de la Pero aborigen o y si le preguntáramos efectivamente por algún elemento del patrimonio indígena de Aguere, sería incapaz Es verdad que hay yacimientos que se ocultan para evitar que se destrocen o que alguien pueda
robarlos directamente? ¿Preferible no decir nada por el momento? Ahí está el tratamiento diferente que se da desde las administraciones en algunos casos, donde hay proteccionismo sobre los yacimientos arqueológicos, y luego hay otros que apuestan por la puesta en valor, y ahí se diferencia, porque antes lo decían los compañeros, ¿no? El conocimiento es lo que te otorga el aprecio, y el aprecio va a llevar a la conservación de ese patrimonio y a esa divulgación, por lo cual yo creo que es fundamental. Nosotros no podemos seguir ocultando, yo creo que tenemos que dar un paso al frente y poner en valor ese patrimonio arqueológico o ese patrimonio aborigen, porque entiendo que la ciudadanía tiene que conocerlo. No, ocultándolo no vas a conseguir. O sea, me da la sensación de que muchas personas, muchos ciudadanos de las islas estamos conviviendo al lado de tesoros arqueológicamente hablando incalculables y no nos hemos dado cuenta todavía, probablemente, porque nadie nos lo ha dicho, a lo mejor, o porque en algún momento no se ha explotado esa idea. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, claro. El caso es, al lado de mi casa, 15 minutos hay una cueva pintada, por ejemplo. 15 minutos de mi casa, y yo no lo desconocía hasta que me metí un poquito en el mundo de la historia. Antes de empezar a estudiar historia, yo no lo desconocía y había vivido allí, pues, obviamente, toda la vida, ¿no? Sí que hay y además yo que trabajo, en este caso yo dirijo una empresa y trabajamos muchísimo con centros educativos, y nos encontramos de todo, nos encontramos con colegios, con clases, que conocen absolutamente todos y cada uno de los aspectos básicos de la sociedad, los antiguos canarios, de la economía, de la sociedad, de la cultura, y nos encontramos con otros que parece que hay un agujero negro, ¿no? Tenemos centros educativos, tenemos cursos, y me encuentro con grupos que ni siquiera saben que existían estos pobladores antes del siglo XV, ¿no? Y en ese sentido sí que es verdad que quizás, a pesar de que tengamos un currículum relativamente cerrado, no sé muy bien cuál es la razón, a lo mejor aquí los compañeros lo sabrán. Van a depender muchísimo del profesor, del maestro, de la sensibilidad que vaya a tener el maestro a la hora de impartir estos conocimientos que están, como tú bien decías, a la orden del día, en algunos casos a 10 minutos de nuestra casa. Manuel. Hombre, yo en el tema educativo también, una de las cuestiones que a lo mejor se refiere a Octavio, en el sentido de que se le pueda inculcar a los niños desde la edad de primaria los contenidos que tienen que ver con Canarias, también tiene que ver en algunos casos con los propios planes de estudio que tienen ahora mismo los futuros maestros, donde hay mucha pedagogía, mucha psicología, pero poco contenido histórico, ¿no? Es diferente, por ejemplo, el famoso plan del 71, donde había pues una especie de especialidad que se llamaba Ciencias Sociales, donde junto con pedagogía y junto con psicología también se enseñaban contenidos históricos de Canarias. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en la Escuela de Magisterio cuando se implantaba por primera vez la asignatura de Historia de Canarias dentro del plan de estudio. O sea, con lo cual, eso puede ser también un hándicap o un déficit que se pueda tener en ese aspecto que tú estás indicando, de que te encuentres alumnos a lo mejor del mismo curso, que saben de lo que tú les vas a explicar, y otros que no han oído hablar nunca justamente de eso, cuando se supone que está en el currículum de la ESO. Preguntándonos precisamente por depende del profesor, ¿no? Por yacimientos que han podido ser expoliados, nos hemos encontrado preparando este reportaje, lo hemos encontrado en Tenerife, prácticamente destruido y además intencionadamente. Muchos yacimientos aborígenes en Canarias permanecen ocultos ante el riesgo de expolio o maltrato. Las administraciones toman la decisión de no darlos a conocer para evitar perderlos para siempre. Podríamos hablar incluso del mayor atentado al patrimonio aquí en Tenerife, ¿no? En su día se propuso determinadas obras, se preocuparon en mandar a alguien con como se ve claramente, con un martillo pilón. Y aquí puedes ver el destrozo tremendo, ¿no? Habían paneles interesantísimos, muy buenos, con técnicas de picado supuestamente bastante antiguos y demás. Habían figuras antropomórficas, esquematizadas y muchos grabados interesantes. Lamentablemente, de lo poco que ha quedado aquí en este yacimiento son cosas muy incisas y superficiales, como puede ser esto aquí, no sé si lo verán bien, como algo figurativo. El gran potencial que tenía este yacimiento se lo han cargado.
La Ley de Patrimonio Histórico de Canarias recoge las sanciones que se aplican a quien expolia y maltrata los yacimientos. Pese a esto, el vandalismo es una práctica que ha impedido la visibilización de muchos hallazgos. El expolio, eso de hacer graffiti, eso es por causa de la ignorancia. Entonces, ¿cómo podemos combatir eso, la verdad? Pues debemos difundir, dar a conocer todo esto para tratar de crear un interés y por consiguiente unos valores, ¿no? Crear unos valores para que esto no pase en el futuro. Hay que, desde luego, luchar contra esto. Una pena, ¿eh? Y nos quedamos con las ganas de verlo, ¿verdad? Porque dices, caramba, ¿y qué es lo que habría ahí? Bien, pero yo, por ejemplo, retomando el tema anterior, yo creo que las administraciones en muchos casos, cuando no tienen la suficiente seguridad ni los suficientes medios para justamente que un yacimiento pueda estar en condiciones, lo ocultan, pero lo ocultan previamente hasta ver si efectivamente se pone en condiciones, porque puede suceder lo que acabamos de ver en el vídeo, el saqueo, el expolio, ese interés en tener en mi casa algo cuando podemos disfrutar todos de él, o sea, por eso hay en las islas, desgraciadamente, hay algunos coleccionistas de materiales indígenas, llámese cerámica, llámese molino, llámese mortero, y eso es lo que muchas veces la administración intenta evitar, ¿eh? En algún caso aparece un yacimiento en un lugar pues desierto, poco accesible, donde no se puedan poner medios de seguridad para que no sucedan estas cuestiones, pues en ese caso pues yo sería partidario de que previamente, hasta que esté en condiciones de que se pueda poder utilizar y dar a conocer, porque realmente se oculte. Estamos hablando para evitar cosas como esas y otras cosas peores en yacimientos importantes, como son, por ejemplo, los grabados de balos, frente, por ejemplo, a unos grabados espectaculares, como pueden haber en otras islas, pues te encuentras luego un corazón al lado de alguien que llegó allí y puso Pepita, aquí eres Juanito. Y claro, eso también es expolio. Luego, porque se está manipulando, porque además, en el caso de los grabados es que todavía tiene mayor dificultades con respecto, porque claro, tú grabas con una piedra, falta de educación, falta de conocimiento e ignorancia. Pero claro, quien llega a un yacimiento rupestre, llega porque sabe que existe, o es que pasó por casualidad. Yo, en algún caso, tengo mis dudas. En el caso en concreto del vídeo es un claro ejemplo de que el que fue expresamente a destrozarlo, ¿no? Entre otras cuestiones es que este caso además fue denunciado en el año 2007 por ATAN y se trata de un yacimiento que se encuentra en lo que hoy en día es una de las zonas más importantes de expansión de la capital de Santa Cruz hacia el sur, ¿no? De suelo urbanizable. Y claramente este yacimiento era un obstáculo ¿no? para esa, digamos, especulación con el suelo, ¿no? Sí. Y entonces ante obstáculos de este tipo directamente lo que se hizo fue romper el yacimiento para que la zona, digamos, dejara de tener el valor arqueológico que tenía, ¿no? Y pudiera ser pues explotada, ¿no? ¿Cómo vincular turismo y este patrimonio, esta riqueza? Francisco Pérez Camaño es doctor en prehistoria, es investigador de asentamientos y yacimientos guanches, ha participado en numerosos estudios históricos sobre asentamientos, Guía de Isora, Tegueste o incluso Adeje, pero también ha participado en un estudio de impacto del turismo en el patrimonio, la gestión del patrimonio. ¿A qué conclusiones llegaron en ese estudio? En primer lugar, señor Pérez Camaño, cuéntenos. Buenas noches a todos, y agradecer la invitación y este debate que es tan necesario y tan oportuno en este mundo nuestro del patrimonio, que parece que es un mundo exclusivo de arqueólogos y analistas del patrimonio, pero que debe interesar y de hecho interesa a muchísima gente. En relación a la inserción del patrimonio arqueológico como dentro de los circuitos turísticos, nosotros creemos que es una de las opciones importantes para atraer gente a Canarias. Hay algunos modelos que lo están haciendo así, de esa manera, como por ejemplo puede ser Gran Canaria, desde mi punto de vista, claro, y en ese estudio que usted refiere, nosotros pusimos algunos modelos
donde la inversión pública, en este caso de algunos ayuntamientos, como por ejemplo Guía de Isora y actualmente de Tegueste, o de la inversión privada, como el caso de San Blas en San Miguel, se visibilizaba de manera importante el patrimonio, tutorizado por las administraciones públicas, que son las que tienen las competencias legales, y consideramos en ese estudio que podía ser una opción muy importante, no para el turismo de masa, sino para un turismo cultural muy especializado que deseaba conocer, que desea conocer, y que cada vez es más frecuente en las zonas de turismo de masa, no solamente en Canarias. El turismo ya no solamente creo que defiende o que viene a buscar sol y playa, también busca otras alternativas, y es lo que se llama el turismo proactivo, ¿no? Y creemos que la arqueología, el patrimonio arqueológico puede ser un atractivo importante, pero bien tutorizado y ahí voy, Francisco, porque claro, por las administraciones. Para permitir esa explotación pública o privada que de alguna manera devalora al sitio, habrá que hacer algún tipo de intervención, ¿no? Sí, ¿Es lícito intervenir el entorno para lograr a lo mejor una mejor exposición de esta zona? Yo estoy de acuerdo con la exposición que comentó antes el compañero Víctor, ¿se llama? Octavio. Que la investigación, que el análisis del patrimonio tiene 4 patas, es una mesa de 4 patas donde es importante la investigación, la difusión, la población, la gente y la investigación. Entonces, evidentemente, si le vas a mostrar a la gente algo sobre el patrimonio, previamente tendrás que tener claro qué significó para la población que lo produjo y cómo lo interpretamos nosotros en la actualidad y cómo podemos transmitir en las mejores condiciones ese conocimiento, y por tanto es necesaria una intervención previa. ¿Gestión pública o privada? Lo planteo aquí también en la mesa. ¿Eso supone algún tipo de problema a la hora de gestionar espacios como estos? El hecho de que pueda, a lo mejor, que determinada empresa a lo mejor aprovechar, patrocinar determinados yacimientos y a lo mejor después aprovechar su explotación, o no. ¿Pervierte de alguna manera la investigación? Depende. O sea, vamos a ver, yo creo que, por ejemplo, el patrimonio cultural es cada vez mucho más un incentivo turístico. Hay diferentes públicos que efectivamente tienen interés tanto por el patrimonio cultural en general, el patrimonio histórico, patrimonio arqueológico. Hombre, yo entiendo que para poder visitar un yacimiento, no es necesario intervenir en el yacimiento, pero sí hay que tener en cuenta, digamos, lo que es el entorno para que las personas que puedan llegar al yacimiento puedan acceder directamente a él. Y con respecto a la gestión, bueno, hay diferentes modelos de gestión. Yo creo que el mejor modelo quizás es el mixto, ¿no? Administración pública y empresas especializadas, porque la administración no puede tener, pero hay varias empresas en Canarias que están formadas por jóvenes arqueólogos o formados en temas de prehistoria y de arqueología, y que pueden prestar un servicio importante a una administración, con lo cual yo creo que a mí me parece que es un modelo que puede ser útil, ¿no? El modelo entre administración pública y empresas, ¿no? Empresas especialistas, porque si no habría que formar una plantilla enorme de personal para que puedan enseñar, porque claro, el yacimiento no solamente está ahí, el yacimiento también hay que tutorizarlo, hay que dar información a las personas que van a visitarlo y indicarle cuáles son las características más importantes. Francisco, díganos, que quería intervenir. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Manuel Lobo. Creo que la administración pública tiene sus responsabilidades y que el patrimonio puede generar empleo y de calidad.
y existe una legión numerosa de arqueólogos y especialistas en patrimonio que son capaces de poner en valor, de hacer atractivo para el público, tanto canario como foráneo, y que eso revierta en una economía local, insular y, por supuesto, canaria. Después, ¿los patrocinios son una forma habitual de trabajar dentro de la arqueología, por ejemplo? No, en absoluto. no, en Canarias. Parece lo más lógico, a lo mejor, ¿no? Que de repente, no sé, una empresa diga, oye, pues voy a patrocinar esto, no sé. En Canarias sí es verdad que los patrocinios no son habituales. ¿Pero porque está prohibido, está muy limitado, o porque no hay interés? No hay una, yo creo que no hay una apuesta. Ni tradición ni interés, creo yo. El modelo, digamos, paradigmático en ese sentido es ahora mismo Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay una apuesta muy firme de la empresa privada por lo que es la puesta en valor, ¿no?, del patrimonio y la explotación de yacimientos con, digamos, sostenibilidad económica, ¿no? O sea, son empresas que funcionan, ¿no?, y viven de eso, ¿no? De todas formas, creo que también al hablar del turismo en Canarias, del turismo arqueológico, también tenemos que ser conscientes de nuestra propia realidad, ¿no? En el sentido de que el principal hándicap que tenemos a la hora de poner en valor nuestros yacimientos con vistas al turismo radica en el emplazamiento de los yacimientos, ¿no? Por regla general están ubicados lejos de las zonas turísticas, ¿no? Por lo tanto implica un coste y un desplazamiento y un tiempo con el cual los turistas normalmente no suelen contar, ¿no? Entre otras cuestiones porque estamos hablando casi siempre de zonas del interior, zonas de montaña y demás, ¿no? Y luego también la propia fragilidad de los yacimientos canarios, ¿no? No perdamos de vista que en torno al 90% de los yacimientos arqueológicos de Canarias están emplazados al aire libre y por tanto están expuestos a una cantidad de agentes erosivos incontrolables, ¿no?, humanamente, ¿no?, que más o menos imaginemos la pisada de miles de personas, ¿no? Exacto, entonces tendría que ser evidentemente un turismo sostenible y sobre todo que pusiera en valor Claro, pero puede ser una relación, digamos, con la capacidad de carga. Sí, o sea, efectivamente. por ejemplo, hay yacimientos, por ejemplo, Altamira, ¿no? O sea, Altamira se duplica, digamos, y lo que es el yacimiento original lo visita un número muy reducido de personas que si pides horas de años, ¿no? Mientras que lo que es la parte artificial, o sea, la simulación que se ha hecho, bueno, lo visita muchísima gente. Sí. Yo creo que el turismo es compatible siempre que se tenga en cuenta, claro, porque también el problema también de un turismo de masa es que puede deteriorar los yacimientos en muchos aspectos, no solamente porque pasen, porque lo ensucian, porque pueden tirar residuos, es decir, con lo cual, yo creo que cuando se hace un estudio de uso y gestión o cuando se debe hacer, yo creo que todos esos parámetros deben contemplarse. Yo creo que en ese sentido el mejor ejemplo quizás es Gran Canaria, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Es donde existe, por ejemplo, la red de espacios arqueológicos fomentada por el Cabildo Insular en este caso, pero que la mayoría de esa gestión de esos yacimientos lo ejecutan empresas, casi todas no, son todas empresas privadas, y quizás mi opinión no sea objetiva, primero porque soy de Gran Canaria y segundo porque tengo una empresa, que voy a decir yo, ¿no? Yo no tengo empresa, Yo no tengo. Yo entiendo que me parece que es factible. Claro, que es totalmente legítimo, es totalmente legítimo. Sí. Que yo creo que es la vía, es la mejor vía para la conservación del patrimonio y también para la difusión, pero como decía José, hay que tener muchísimo cuidado que el yacimiento, que el patrimonio, en este caso el patrimonio arqueológico, no se convierta en una mercancía. Y ese es el problema que nos podemos topar si insertamos los yacimientos arqueológicos como un recurso turístico sin más. O sea, yo creo que es complementario, sin duda, está claro, y además es una vía quizás de salvación de buena parte del patrimonio arqueológico de Gran Canaria y de Canarias, pero hay que ir con muchísimo cuidado, hay que, sobre todo, factores de sostenibilidad, de sostenibilidad, y en manos de quién dejamos ese patrimonio, ¿no? Yo creo que las empresas turísticas típicas que vemos en Canarias, yo sinceramente no veo el perfil... Bueno, pero decía Francisco antes, hace un momento, Francisco, y con esto concluyo con usted, que precisamente lo que habían detectado es que el target, por así decirlo, el objetivo en principio era un público muy determinado. Claro, que eso a nivel global puede ser muchísima gente, también es verdad, ¿eh? Mire, yo les voy a poner un ejemplo que nosotros hemos trabajado en el Ayuntamiento de Arona y les pongo el objetivo que nosotros teníamos con respecto al patrimonio de Arona. El Ayuntamiento hizo una inversión inicial, de momento se ha quedado ahí, pero mire, el sur de Tenerife recibe aproximadamente unos 5 millones de turistas al año. Yo creo que es posible desviar hacia la medianía del sur de Tenerife, por ejemplo, en este caso, una cantidad mínima de turistas
que estén interesados en conocer el patrimonio, el rico patrimonio en este caso de grabado rupestre que hay en la zona. Es una manera importante, fundamental de revitalizar zonas como las medianías, que están en muchos casos depauperadas, que tienen un desarrollo más lento, que están alejadas de las zonas de turismo de masa. Yo creo que el patrimonio cultural y en este caso el patrimonio arqueológico podría ser una alternativa muy importante, bien gestionada en función de las cuestiones que estaban comentando, por ejemplo, Manolo anteriormente y Octavio, para revitalizar las medianías. Francisco Pérez Camaño, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Uno de los yacimientos aborígenes más importantes de Fuerteventura son los podomorfos de Tindaya. De los casi 300 descubiertos por un pastor de la zona en el año 65, solo quedan 200. Hemos subido a la cima de la montaña sagrada para los aborígenes para ver en qué estado se encuentran estos grabados. Pero hablar de Tindaya también es hablar del último proyecto del escultor vasco Eduardo Chillida. Bajo un cielo azul, en medio del llano de Esquinzo, se erige la montaña de Tindaya. Aquí comienza el camino de ascenso a la cima de la montaña de Tindaya. Se trata de un lugar especial. En este lugar sagrado para los antiguos aborígenes de la isla de Fuerteventura se realizaban distintas grabaciones en la piedra. Esas grabaciones han hecho que hoy sea monumento natural y bien de interés cultural en categoría de zona arqueológica. Ascendemos a la montaña por la ladera sur, por donde se extiende parte de los 1.400 metros cuadrados de bien de interés cultural. No hay un sendero delimitado. El camino, abrupto y empinado, transcurre por el pitón traquítico del que se compone la montaña, ahora al descubierto por la erosión. El óxido ferroso que tiene la piedra, entonces al mezclarse con el agua, debido a los miles de años que lleva bajo tierra, se ha formado todas esas tonalidades marrones rojizas que tiene. A media montaña, Tindaya nos sorprende con unas impresionantes vistas y los primeros podomorfos, los grabados rupestres realizados por los aborígenes. ¿Cómo descubren realmente que estos son grabados? Porque pueden pasar desapercibidos totalmente. Por la forma de pie que tienen, aunque te parezca mentira, es un pie. Es decir, esta sería la parte del talón y esta sería la parte de los dedos. Había tres formas de realizar los grabados: por incisión haciendo pequeñas canaletas, por piqueteado o por vaciado. Y la otra es por vaciado. En forma de piqueteado extraían todo lo que es el interior de grabado, dejando las partes exteriores más resaltadas. Es una lámina muy fina en la que están los grabados, ¿vale? Y están huecos. Son muy difíciles de ver, hay que conocer dónde están o tener cierta orientación. ¿Cuántos podomorfos pueden haber? Estaban sobre 250-300, actualmente son menos debido a lo que han estado expuestos y a la gente que han llegado, los han partido, se los han intentado llevar. El último robo del que las autoridades hayan tenido constancia se produjo en 2011. Se llevaron una lámina con 4 podomorfos. Entonces, Cabildo y Gobierno de Canarias prohibieron la subida a Tindaya. Sin embargo, en las guías turísticas sigue apareciendo como punto de senderismo. Y antes estaba supeditada la subida a Tindaya con un guía a partir de la cota 200, ahora ni con guía, no se puede subir, debido al expolio al que han estado sometidos los grabados. A pesar de haber sido descubiertos en 1965, aún no se han estudiado en profundidad. Sí se conoce que los podomorfos de Tindaya están relacionados con las tradiciones mágico-religiosas, también con conocimientos geográficos y astronómicos, como ya argumentaron científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias. Con ciertas marcas astrales en los grabados verticales coinciden lunasticios y equinoccios, ¿vale? Y los horizontales están orientados hacia los solsticios. Después de 45 minutos de subida nos encontramos en la cima de la montaña de Tindaya, a 400 metros de altitud. Aquí se encuentra la mayoría de los podomorfos que están en esta zona. Encontramos podomorfos ovoidales, como estos que están aquí, como ven, siempre suelen aparecer en pareja. Y aquí encontramos otro que, por ejemplo, sí está suelto. Encontramos también barbaridades que hacen los que llegan hasta aquí y que no tienen conciencia de la importancia de estos restos aborígenes. Incluso también encontramos algunos más grandes, en su mayoría siempre orientados en esa dirección. Su orientación, podemos llegar a ver el Pico de las Nieves y el Teide en días claros. ¿Por qué esa relación de los podomorfos
con el Pico de las Nieves y con el Teide, con los dos? Porque ellos miraban esas montañas como si fuera algo mágico, algo especial. Falta de conciencia por parte de la ciudadanía. Hubo quien se llevó de Tindaya gran parte de sus tesoros. Falta de vigilancia y conservación por parte de las autoridades. Hoy, sin visitantes, hemos sido unos privilegiados de poder visitarla y admirar el yacimiento de su cima. Montaña sagrada, zona arqueológica, monumento, proyecto artístico y hasta el nombre de un caso judicial. 20 años en boca de todos. Tindaya. 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 ¿Edito de Tindaya? Caso de Tindaya. 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 Tindaya, ideado por Eduardo Chillida. Hace años tuve una intuición que sinceramente creí utópica. Dentro de una montaña, crear un espacio interior que pudiera ofrecerse a los hombres de todas las razas y colores. Una gran escultura para la tolerancia. Y un día surgió la posibilidad de realizar la escultura en Tindaya, en Fuerteventura. Este es el proyecto de Eduardo Chillida, cuando en 1994 le ofrecieron realizar en Tindaya su obra Monumento a la Tolerancia. El vasco aseguró que quedó prendado de la montaña majorera. La excavación de 2 huecos verticales conectarán con el hueco interior, de 40 metros de largo por 40 de alto y 40 de ancho. Esa especie de escultura al revés que es Tindaya. La escultura es trabajo con la materia, aquí es vaciar una pequeña parte de la materia, de la traquita de la montaña, para convertirlo en un espacio, diríamos, mágico, en el que pues, tener todas las sensaciones de estar en el interior de la tierra, estar en el interior de una montaña muy especial. De los casi 62 millones de metros cúbicos de volumen que tiene la montaña, la escultura de Chillida ocupará 200.000 metros cúbicos, un 0,3%. A los meses de que el escultor eligiera Tindaya para su obra, surgieron los primeros grupos contrarios al proyecto. El propio informe geotécnico, en sus conclusiones, consideran que el monumento es viable, pero que se despiertan numerosas incertidumbres que no podrán ser resueltas hasta que se empiece a horadar la montaña. Había que replantear si es realmente una obra de arte vaciar una montaña. No va a aumentar ni a mejorar el patrimonio de esa montaña el que le abran un agujero de 50 metros de lado. Todo lo contrario, lo que va a incidir es en aumentar el grado de destrucción de ese patrimonio. De un tiempo en el que la montaña era un lugar en el que cualquiera accedía de cualquier manera, pasamos a un tiempo en el que queda como la joya que es, perfectamente conservada. El escultor Antonio Patayo pertenece a la plataforma a favor del proyecto de Chillida en Tindaya. A Tindaya se le empieza verdaderamente a conocer incluso los grabados podomorfos de la montaña de Tindaya desde el momento en que aparece el proyecto de Chillida. La obra en sí, la firma que tiene esa obra, cuya dimensión económica puede ser importante, pero cuya dimensión cultural trasciende mucho lo económico. Hay que recordar que había una concesión por 18 años para poder seguir sacando piedra de Tindaya, cosa que los que vivíamos aquí estamos totalmente en desacuerdo. Este proyecto de entrada ya paró esas extracciones. Y precisamente parte de las indemnizaciones a las empresas de extracción de áridos que operaban en Tindaya han sumado en los casi 30 millones de euros que se han gastado en estos 20 años sin haber movido ni una sola piedra de la montaña. Algunos desde lugares, desde puestos de responsabilidad pública, actuaron como mínimo con una clara irresponsabilidad y por tanto dieron lugar a un afer que está cerrado. Yo tuve la oportunidad de participar en el gobierno que puso ese afer en el juzgado y creo que no está bien cerrado, pero está cerrado. El pasado mes de febrero se conformó la fundación que se encargará de desarrollar el proyecto del que tiene los derechos. En 2016 se terminará el proyecto de viabilidad y en 2017 se someterá a concurso la obra. Quien gane ese concurso la ejecutará pagando todos los costes y luego los recuperará con la explotación de esa obra. De cumplirse los plazos, el monumento de Chillida en Tindaya podría ser una realidad en el año 2021. Bueno, pues ahí tenemos uno de esos ejemplos de intervención en el que podría ponerse en valor ese entorno
respetando, como dicen sus partidarios, todos los podomorfos, todo lo que encierra la montaña de Tindaya. Otros dicen que no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Intervenciones como esta son adecuadas? ¿Potencian precisamente estos lugares o creen que no le darían más valor? Yo creo que quizás José seguro tendrá muchas cosas que contarnos, pero yo creo que como bien decías, la montaña de Tindaya pues viene a resumir un poquito el objetivo de este debate, ¿no? Por un lado, eso que comentaba antes yo de que el patrimonio se puede convertir en una mercancía, pues es lo que estamos teniendo en Tindaya, que quizás para los promotores de este nuevo proyecto los menos importantes sean los podomorfos. De hecho, hay una legislación casi que a dedo, una legislación hecha exclusivamente para esa montaña, cuando lo menos importante es el patrimonio arqueológico y lo más importante es el rédito que se puede, o los beneficios que se pueden obtener de esa montaña, ¿no? Ahí viene un poquito el cuidado que tenemos que debemos tener en cuanto a la puesta en uso del patrimonio arqueológico y la relación con el turismo, ¿no? Y también, como bien dices, la intervención. Yo creo que sería una tragedia que Tindaya desapareciera por motivos naturales. Pero si lo es por motivos antrópicos, si lo es por causa de la acción humana, sería imperdonable. Las futuras generaciones yo creo que no perdonarían a los actuales canarios, investigadores, profesionales. Exacto, yo estaba en contra un poco por los riesgos que pueda correrse a la hora de llevar a cabo esa actuación, ¿no? Sí, al final porque lo que estás haciendo es desvirtuar la propia montaña. Si los magos grabaron, escribieron esos podomorfos en esa montaña, no es por casualidad, por la propia geología, la propia formación de la montaña, pues lleva a que sea un lugar religioso, no un lugar mágico, sino un lugar directamente religioso, que tiene que ver con la religión de los antiguos, en este caso los antiguos habitantes de la isla de Fuerteventura. Entonces, al final lo que estamos haciendo es pervertir o desvirtuar el origen o la funcionalidad primitiva de ese enclave. En relación con lo que comenta Octavio, yo añadiría también dos cuestiones, ¿no? Por un lado, para un majorero, Tindaya viene a ser lo que para un tinerfeño puede ser el Teide o para un habitante de Gran Canaria puede ser el Roque Nublo, ¿no? Entonces yo creo que no se puede hablar con esa frivolidad o con esa frialdad de decir solamente se va a extraer el 0,03% de la montaña. Yo haría una pregunta, ¿no? Hoy, por ejemplo, el Teide todos sabemos que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Nosotros estaríamos a favor de que se sacara un 0,03% del volcán del Teide para establecer allí un proyecto escultórico o que se hiciera lo propio en el Roque Nublo. Seguramente la mayor parte de los canarios no querrían, ¿no? Lo mismo pasa con Tindaya. Y en segundo lugar, si abrimos un poquito la amplitud de miras, Tindaya reúne ahora mismo los valores para ser declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad y ser incluida en la lista mundial de patrimonio. Hay una serie de yacimientos próximos a Canarias, por ejemplo en Argelia está Scilly, o en el caso de Italia Valcamonica, que fueron incluidos en la lista mundial de patrimonio hace ya bastantes años por toda una serie de valores que los tenemos presentes en Fuerteventura, en la montaña de Tindaya. Es decir, quizás lo verdaderamente fructífero sería no estar discutiendo si es o no viable el proyecto de Chillida, sino si es necesaria esa proyección internacional de Fuerteventura por unos valores con los que ya cuenta la montaña, ¿no? Que son los valores arqueológicos. ¿No piensan que podría, ya veo que ustedes no, pregunto, que podría sumar un proyecto como ese a lo que ya existe? Yo creo que por lo que estábamos apreciando hay defensores y detractores, ¿no? Y a lo mejor en su momento cuando surgieron las prospecciones hubo un referéndum, se solicitó un referéndum y la gente salió a la calle. Quizás en este momento lo que requeriría Tindaya sería un referéndum porque, bien lo decía, hay unos valores, esto sería un valor añadido, pero del cual también tiene defensores. Entonces hay una controversia entre dos sectores y quizás yo creo que ahí a lo mejor pues merece un pronunciamiento en ese sentido. Está también la riqueza que pueden obtener las personas de esa zona, del interior de Fuerteventura, ¿no? El tema de todas maneras es un tema bastante controvertido, ¿no? Porque yo entiendo en un yacimiento arqueológico la intervención en otro sentido. Esto no es una intervención en el yacimiento, esto es un elemento ajeno. El yacimiento es una obra un diseño de una obra de arte de un escultor, pero que realmente aporta poco. Son dos temas totalmente distintos, lo que puede ser esa cultura interna, por decirlo de alguna manera, dentro de la montaña y la propia capacidad del yacimiento
arqueológico. Por lo tanto, esta no sería una intervención en un yacimiento arqueológico, tendría otro sentido diferente. Yo cuando hablo de una intervención en un yacimiento arqueológico, pues puede ser una intervención para restaurarlo, puede ser una intervención para poder permitir un mejor acceso, pero esto no. Esto es una intervención totalmente diferenciada. No tendría nada que ver con lo que está pasando, por ejemplo, que hay en la Cueva Pintada, no, es que son cosas, el risco caído. Por eso digo yo que es que no tiene, o sea, esto es una intervención en una línea totalmente distinta al tema de la parte de los podomorfos. Indudablemente, vamos a ver, yo no tengo una opinión a fondo porque no conozco ni totalmente el proyecto, ni conozco cómo se han hecho las catas, ni conozco realmente lo que es la proporción, o sea, pero no cabe duda de que es una intervención que no se puede justificar en el sentido de que es una intervención para el yacimiento, no tiene nada que ver en esta línea. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y dentro de un momento volvemos, entre otras cosas, para buscar los restos de Fernando Guanarteme, tenedor Semidán. ¿Dónde descansan sus restos y dónde deberían descansar a partir de ahora si se encuentran? Enseguida volvemos en 90 minutos. Nuestra herencia cultural hoy en 90 minutos, nuestro patrimonio aborigen que nos lleva a la búsqueda de los restos de Fernando Guanarteme, que está de actualidad desde hace algún tiempo. Dos investigadores y profesores universitarios trabajan para arrojar luz, para encontrar la ubicación exacta de los restos de esta persona tan importante en el siglo XV aquí en Canarias, considerado el último rey de Gran Canaria. Hemos querido hacer un recorrido por su vida para conocer un poco más sobre su figura y también sobre el lugar donde descansan sus restos. Gáldar, 61 kilómetros cuadrados y 7 zonas arqueológicas. Entre sus mayores tesoros, la Cueva Pintada, el centro neurálgico de la antigua Gáldar. Gáldar era uno de los asentamientos prehispánicos más importantes de la isla en el momento de la conquista. Cuando llegan esos viajeros, esos conquistadores, pues sin duda destacan la importancia que tiene como un lugar muy poblado, pero donde hay además una importancia simbólica especial con respecto a toda la isla de Gran Canaria. ¿Cómo era esa sociedad, el guanartemato? ¿De qué manera están reflejados en Gáldar? El Gáldar prehispánico que nosotros intentamos recrear en este espacio patrimonial intenta contar esos momentos finales tan complicados y lo que supone la conquista de la isla y su incorporación a la corona castellana. Ahí hay toda una serie de personajes en el mundo indígena que se revelan como fundamentales para entender qué es lo que ocurre. En primer lugar, Guanarteme el Bueno, quien reina, ¿no?, en este guanartemato de Gáldar, pero que cuando muere va a ser relevado en ese cargo fundamental como Guanarteme por Fernando Guanarteme. ¿Cómo era Fernando Guanarteme en ese Gáldar del que él era el Guanarteme? Fernando Guanarteme pertenece a un linaje aristocrático. Estamos en una sociedad que está muy jerarquizada. Cuando se ve como protagonista final en este complejo proceso, se conquista el territorio, pero se conquistan las almas de las personas que viven aquí. Y Fernando Guanarteme quizás simboliza esa conquista simbólica como nadie. Es su alma la que también sucumbe a esa nueva realidad y que le va a llevar a participar de forma convencida en lo que va a ser la conquista de Tenerife, de La Palma, morir lejos de su tierra y vivir otra realidad muy distinta a la que conoció cuando nació en este Gáldar, todavía no castellano. Este monumento recuerda la figura de Tenedor Semidán o Fernando Guanarteme, Guanarteme de Gáldar. En enero del año 2008 el Ayuntamiento de Gáldar nombró hijo predilecto al que fuera el último rey de Gran Canaria.
Pero ¿quién era exactamente Fernando Guanarteme? ¿Qué importancia tuvo para los aborígenes y para la historia de Canarias? ¿Traidor o defensor del mundo indígena? Sin duda es un personaje que no deja indiferente a nadie. Una persona de buen aspecto, moreno, alto y da la impresión de que tenía muchas habilidades sociales, porque él llega a acuerdos con los conquistadores de la isla, se atreve a ir a la corte y expone sus reivindicaciones y llega a un acuerdo con la corona. ¿Cuándo pasa a ser de Tenésor Semidán a Fernando Guanarteme? Cuando va a la corte y es bautizado, y según las crónicas, él pide que el rey sea su padrino y lo bautiza el cardenal Pedro González de Mendoza, ya a partir de ese momento es conocido como don Fernando de Galdar, don Fernando Guanarteme, es como aparece en las crónicas. Cuando busca sobre Fernando Guanarteme hay algunos que dicen que se vendió a la corona. ¿Realmente se vendió Tenésor Semidán a la corona antes de ser ya rebautizado como Fernando Guanarteme? La categoría de traidor no se puede aplicar de forma taxativa en ese momento. Cuando ya la conquista es una cosa más organizada con Pedro de Vera, algunos se dan cuenta de que no es posible una victoria y piensan utilizar otras vías como el acuerdo, que es el caso de Fernando Guanarteme, que es la única forma de conseguir sobrevivir. Entre los documentos que se conservan en el Museo Canario de gran relevancia es un documento de su hija Margarita. En el siglo XVI solicitaba privilegios a la corona y para ello cuenta cómo su padre había muerto en Tenerife. La fecha oscila entre finales de 1496 y principios de 1497. Si muere en Tenerife, parece que en La Laguna, porque estaba preparando un viaje para ir a la corte, tuvo que ser enterrado en una iglesia. La iglesia que existía entonces era la iglesia de la Concepción. A finales del siglo XV, en esta iglesia de la Concepción, en La Laguna, se enterraban a los personajes ilustres de la sociedad de la época. Aquí fue enterrado Fernando Guanarteme en un primer momento. Sus restos estuvieron aquí hasta que esta iglesia fue destruida para volver a construirla tal y como la conocemos hoy. En ese momento sus restos fueron trasladados a la ermita de San Cristóbal. Esa es la hipótesis, pero es verdad que puede que estuviera enterrado en otro sitio. El testamento de la hija de Fernando Guanarteme es el único conocimiento que tenemos, porque tampoco existen libros de entierros de esa época, por lo tanto no hay documentos eclesiásticos que hagan referencia al entierro de Fernando Guanarteme. Si los restos llegaron a la ermita de San Cristóbal y se enterraron allí, ¿cuál es el problema? El problema es que desde ese momento, principios del XVI, hasta hoy en día, la ermita de San Cristóbal ha sufrido un montón de avatares, transformaciones, obras, reconstrucciones. En consecuencia, claro, no sabemos con todo ese trasiego qué ha pasado con esos restos. Jorge Onrubia y Juan Francisco Navarro retoman ahora el proyecto para buscar los restos de Fernando Guanarteme, una investigación que ya inició en la década de los 60 el galdense Celso Martín de Guzmán, descendiente de Catalina de Guzmán, sobrina de Fernando Guanarteme. El trabajo se divide en fases. La primera, la de documentación histórica sobre Fernando Guanarteme. Luego llegará la parte más arqueológica de la investigación. Hacer un estudio completo de la parte que hoy subsiste de la ermita, con técnicas pues, sofisticadas, aunque por otra parte ya muy habituales, escaneo láser, fotogrametría, y luego una exploración del subsuelo, también con una serie de técnicas de indagación que llamamos geofísicas. Se utilizará un georradar similar a este, que emite ondas electromagnéticas y que determina cualquier anomalía que existiera bajo el suelo que se está analizando. Vamos a pasar por encima de un objeto y veremos cómo la señal en pantalla cambia muy evidentemente. En un terreno que más o menos se mantenga constante una tubería, pues nos va a aparecer un hueco igual. Lo que te está barriendo es una línea, es dos dimensiones, longitud por una profundidad. Se trata de la misma técnica que ya se utilizó en el convento de las Trinitarias en Madrid durante la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes. Se ha acordado eso, que después de hacer esos estudios, después de dar datos fehacientes de que realmente pueda estar ahí, entonces ya se va a tiro hecho, a este punto, no levantar por levantar toda la capilla, porque esta capilla fue restaurada no hace mucho tiempo.
La existencia de esa placa, colocada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, no significa que los restos de Fernando Guanarteme estén justo debajo de ella. Imaginemos por un momento, fíjate, felicidad enorme, que encontramos huesos. Entonces, tras las labores de excavación y recuperación de los restos, esos huesos deberán ser fechados con técnicas de datación arqueológica para luego extraer el ADN. Tenemos que tener ADN conservado de esos restos, cosa que no es fácil. Pero supongamos que hay ADN conservado. Pero claro, ¿con qué lo comparamos? Pues tenemos que compararlo con parientes directos de don Fernando. Cuanto más directos, mejor. Y ahí surge otro problema de envergadura. Voluntarios que se autodenominan descendientes de Fernando Guanarteme no faltan. Hay mucha mistificación genealógica. Yo no quiero quitar ni mucho menos el entusiasmo a nadie, pero cuando se acerca a las genealogías hay mucha genealogía inventada para entendernos, ¿no? Entonces, bueno, habría que trabajar con genealogistas. Y si ese cotejo de ADN diera resultados y efectivamente se ha dado con los huesos de Fernando Guanarteme, surge el último de los condicionantes. ¿Qué hacer con los restos del último rey de Gran Canaria? ¿Dejarlos en la isla que lo vio morir o llevarlos de vuelta a su Agaldar natal? Una incógnita que será resuelta si terminan de encajar todas las piezas de este entramado arqueológico en busca de Fernando Guanarteme. Bueno, empezamos este excelente reportaje de Alicia Suárez, a ver si con la ilusión de encontrar los huesos no encontramos ni uno, se lo tengo que decir, no hemos encontrado más pistas de las que había, pero no deja de ser, no deja llamar la atención, y yo creo que en positivo, que nos fijemos ya los medios de comunicación y en general la opinión pública en la búsqueda de los restos de este personaje. Creo que es una puesta en valor también, ¿no? Sí, no sé si están de acuerdo. Es una puesta en valor, eso está claro. Yo creo que es el momento donde más se ha escuchado hablar de Fernando Guanarteme. Pero sí es verdad que les queda también un largo recorrido de aquí a que se encuentren los restos, porque primero habría que averiguar, antes lo comentaba Manolo, el que en las iglesias normalmente eran zonas de enterramientos, por lo cual el que hayan restos óseos va a estar garantizado seguramente. Y luego vendrá la labor de investigación, entero, ¿no? Claro. La labor de ADN, de acercamiento a las personas que tengan parentesco y que realmente tengan esa línea de parentesco, ¿no? Porque muchas veces hay gente que dice que pertenece a ese linaje y no lo pertenece. Otra cosa es que estén en algún tipo de, no sé, disculpen de nuevo mi ignorancia, en algún tipo de urna o algo con algunas siglas, como ocurría en el caso de Cervantes, que a lo mejor diese alguna pista al respecto. No lo sé, vamos a ver, hasta el siglo XIX las iglesias eran los cementerios de los lugares, con lo cual restos humanos se van a encontrar, como se encontraron en su momento cuando se excavó la iglesia de la Asunción en San Sebastián de la Gomera, o cuando se excava cualquier iglesia, con lo cual eso, los restos van a encontrar, eso seguro. Ahora, que esos restos puedan ser de Fernando Guanarteme o no, ahí está una cuestión. Yo creo que, por ejemplo, los promotores de este tema, bueno, a mí me parece que es una aspiración, o sea, una aspiración legítima por parte de los promotores del tema. Es verdad que don Fernando muere en Tenerife porque había venido a la conquista de Tenerife, y después de acabada la conquista él está preparando un viaje a la corte para quejarse ante la corona, pues de los desmanes de los conquistadores, tanto de los de Gran Canaria como del propio adelantado. Es una persona incómoda y se calcula que muere entre el año 97 y el año 98, 1400 me refiero, ¿no? Concluida de acuerdo con las propias testificaciones de su hija de Margarita, ¿no? Y además también de la otra, de Catalina, que es la que dice también que su padre pues había muerto en la isla de Tenerife. Eso es lo que... porque claro, hay también otras incógnitas donde dicen, bueno, es posible que a lo mejor estuviera enterrado también en Los Realejos. Hombre, yo creo que, dada la figura que era, si estaba preparando un viaje para ir a la corte, lo lógico es que estuviera en la capital de la isla era La Laguna, ahí no hay mayor duda. Y también se dice, lo dicen algunos de los historiadores más antiguos, que murió pobre y que fue envenenado. Bueno, si efectivamente fue envenenado, pues también es más fácil a lo mejor desde el punto de vista del análisis que le puedan hacer a los restos humanos, si alguno de esos restos pues tienen veneno. O sea, porque esa es otra de la cuestión, era un personaje incómodo, protestaba justamente ante las nuevas autoridades castellanas por los incumplimientos
de los pactos que se habían hecho con los indígenas, y bueno, y indudablemente... O sea, que llevó a cabo su labor de defensor frente a la duda de héroe villano, ¿eh? Llevó a cabo su labor de defensor en principio... No, esto apoyaría su labor de héroe, por así decirlo. Pero vamos a ver, yo creo que el apresamiento de Guanarteme no fue tal. Esa es mi teoría. Yo creo que fue una rendición pactada. O sea, él simula, creo yo, él simula que lo apresan. Y él simula porque él lo que está viendo, lo que ve continuamente, es que la población indígena va diezmándose. Y hay una referencia de uno de los indígenas que decía que llegaban unos monstruos por el mar que permanentemente vomitaban gente. Es decir, mientras ellos se iban reduciendo, seguía llegando gente de fuera a renovar a los que habían muerto. Con lo cual, él se encuentra ante una situación en donde realmente, si su población se diezma y la otra no, porque continuamente se va renovando, él lo que decide en un momento determinado es salvar lo que queda de la población indígena. Y eso yo creo que es lo que realmente le lleva a él a llegar al pacto que llega con los Reyes Católicos en Córdoba, para concluir la... Tiene que ser el símbolo de la asimilación. La conquista. ¿Su opinión también? ¿José? Yo quizás creo que el caso de Fernando Guanarteme también, desde el punto de vista ético, permite abrir otro debate, ¿no? Y es, por ejemplo, partimos de un supuesto, ¿no? Y partimos del supuesto de que desde el punto de vista cultural, religioso, él acaba incorporándose a una nueva sociedad y por tanto es castellanizado, ¿no? Pero cabría preguntarse, ¿no?, si por lo que sea se encuentran, ¿no?, los restos mortales de Fernando Guanarteme, ¿qué tratamiento deben dársele a esos restos mortales, ¿no? Deben ser, porque él fue declarado hijo predilecto de Gáldar, ¿no? Y entonces debe ser enterrado en una iglesia, debe ser enterrado en un panteón indígena. ¿Qué tratamiento le damos a Fernando Guanarteme, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, apostar por la recuperación de Fernando Guanarteme, en cierto sentido también, es apostar por la recuperación de las historias elitistas, ¿no?, de los linajes del pasado, ¿no?, de esas familias, en este caso entroncadas, ¿no?, con los guanartematos, ¿no?, de la isla de Gran Canaria, ¿no?, y no con la historia popular, que por ejemplo si fuéramos a excavar una cueva de enterramiento indígena con, no sé, 12 o 13 cadáveres, enterramientos, posiblemente nos darían más información de cómo era esa sociedad indígena, ¿no?, en la época de contacto, ¿no?, con el mundo cristiano, que a lo mejor... Pero es más mediático Fernando Guanarteme, tenedor Semidán. Vamos a hablar con Alfredo Chamán, es presidente de un colectivo cívico-cultural, La Solana del Plátano, que pide el regreso precisamente de los restos del último monarca aborigen gran canario. ¿Qué tal, señor Chamán? Buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Bueno, para ustedes, ¿Fernando Guanarteme o Tenedor Semidán? ¿Qué nombre prefieren? En alguna forma de lo que se trata es de cantar y contar la historia de nuestra gente. Yo estoy entusiasmado por el conocimiento de las personas que le acompañan en ese plato de nuestra querida isla de Tenerife, donde en alguna forma se habla de la casa. Pero yo lo que quiero hablar es de la gente que hizo esa casa, que la lloraron, que la quisieron, que la amaron y donde muchos de ellos se quedaron. Y por ello, la asociación que presido, pues hicimos las gestiones que considerábamos oportunas y que han tenido un resultado francamente muy positivo. En el caso de que consigan localizar primero los restos, que vemos que es una labor que va a ser muy ardua, pero en el caso de que lo consigan también y además recuperar los restos, como ustedes dicen, para la isla de Gran Canaria, ¿dónde creen que deberían estar estos restos después guardados? ¿En una iglesia? ¿Dónde deberían estar custodiados esos restos posteriormente? Yo matizaría en principio el comentario que hace de para Gran Canaria. Yo creo que Fernando Guanarteme pertenece a todos. Fernando Guanarteme, hemos tenido el honor de que el obispado de La Laguna y
los amigos de la económica en el año 1923 hicieran posible que fueran cuidados con respeto y con amor esos restos. Por lo tanto, son de todo. ¿Dónde debe ser? Seguramente habrán sitios desde el punto de vista católico, iglesia, ¿por qué no la Catedral de las Palmas de Gran Canaria? Naturalmente hay algo que es de la gente de Gálдар, de donde él era oriundo, que es la Cueva Pintada. Hoy en día hay una obra terminada, grandiosa, espectacular, que no tiene uso casi, que es el Castillo de Mata. Por lo tanto, sitios habrán y muchos. Lo importante es sacar la consecuencia de ese hombre que en 1448 nació, que en 1519 muere en Tenerife, pero que a los 35 años es detenido y llevado a la corte. ¿Cómo ese hombre de 35 años, sin conocer la escritura, sin conocer el metal, convence a los reyes católicos para que suceda lo que sucedió? Pedir el ser bautizado, el ser apadrinado por los reyes, y que fuera, cuando el rey le dijo, ¿cómo quieres llamarte? Dice, como usted, Fernando Guanarteme. Sí, desde luego las habilidades sociales que se destacan y que en este caso, más que una imposición, probablemente fuesen un fruto de su habilidad. Octavio quería comentar una cosa al respecto. Octavio. Bueno, en principio, como ya se había comentado, tanto en el vídeo como aquí los que estamos presentes en la mesa, yo creo que sí que es importante tener en cuenta que la figura de Fernando Guanarteme es una figura muy controvertida. Mientras para uno es un salvador, un héroe, alguien que efectivamente salvó la vida de muchos de sus compatriotas, de muchos canarios, para otros fue un traidor, ¿no? Alguien que lo único que quería era continuar con esa prevalencia, con esa preeminencia, seguir formando parte de la nobleza en la nueva sociedad en este caso de Gran Canaria, sea cual fuere. Eso que en ese sentido son dos posturas que están muy enfrentadas y que son antagónicas, y va a ser muy difícil que exista un consenso. Y después, ya esto es una opinión mía, como antes Manuel daba la suya, yo creo que en realidad Fernando Guanarteme tampoco es tan importante para los canarios, en ese momento, en el momento epigonal de la sociedad de los antiguos canarios, en el momento de la conquista. Yo creo que fue más importante para los castellanos. Y un ejemplo es que cuando va hacia la península, pues ahí es presentado como el rey de Canarias, cuando en realidad era simplemente el rey de uno de los dos cantones. La isla de Gran Canaria en ese último momento está dividida en dos municipios, en dos cantones, Gálдар y Telde, y él era digamos, el jefe político de uno de los dos cantones, no de toda la isla, como fue presentado por los propios castellanos. Para los antiguos canarios no supuso una crisis institucional que Fernando Guanarteme fuese capturado, porque en realidad Fernando Guanarteme es lo que se denomina en antropología un hombre de paja. Quien ostenta, quien tiene el poder legítimamente es su sobrina o su prima, todavía no queda muy claro, pero bueno, generalmente en las crónicas se habla sobre todo de la sobrina, que va a ser Arminda, la futura Catarina de Guzmán, y ella es la legítima posesora del poder, y Fernando Guanarteme es simplemente un hombre de paja, un tutor, alguien que ejecuta el poder, pero en nombre de Arminda, ¿no? Es lo que se denominan sociedades matrilineales. La sociedad de los antiguos canarios es una rareza antropológica, es patrilineal. Los hombres son los que tienen los órganos de poder, pero es un patriarcado, perdón. Los hombres tienen los órganos de poder, pero es matrilineal. El poder pasa de madres a hijas, y es la mujer la que lo ostenta. Curiosamente no puede ejecutarlo, así que tiene que buscarse, como decía antes, lo que se denomina un hombre de paja. O sea que yo creo que para los antiguos canarios habría sido muchísimo más traumático que capturasen a Arminda, que como de hecho capturaron a Fernando Guanarteme. Y una muestra de ello es los últimos resistentes canarios, los últimos resistentes en la isla de Gran Canaria, en la
famosa fortaleza de Ancite, todos ellos se entregan ante los castellanos y portan sobre sus hombros a Arminda en señal de rendición. O sea que en ese sentido obviamente tiene una importancia histórica y está muy bien saber dónde se sitúan esos restos y la verdad es que no sé si Tenerife o Gran Canaria puede ser el mejor sitio y desde luego lo que comentaba José, yo no me lo había planteado, efectivamente dónde haces que reposen dónde pretendes reposar esos restos. La verdad es que esa pregunta a mí me dejó en 33, como dicen. Yo la verdad es que esa no tendría respuestas, no sabría cuál sería el mejor sitio. No hay respuesta y aparte hay un vacío legal al respecto. Sí, pero además poniéndonos en la mente de Fernando Buenarteme o de los miembros o en esa época, ¿no?, de los antiguos canarios, ¿cuál sería el mejor sitio para él? ¿Dónde querría Fernando Buenarteme? Quizá, don Alfredo, la cuestión es conservar el símbolo que nos sirva a lo mejor también para lo que estamos hablando aquí esta noche, para difundir, ¿verdad?, la historia de Canarias y nuestro patrimonio, al margen ya después de que unos consideren que sea héroe o villano. Yo, para empezar, tendría que decir que no coincido en absoluto con la terminología empleada por el señor que anteriormente hablaba. No se puede decir gente de paja y no se puede decir por la realidad que sucedió. Un chico de 35 años, vestido de pieles, que no habla el idioma castellano, que tiene la capacidad de llegar a la corte y convencer al rey, para conseguir los objetivos que se consiguieron, que fuera vestido con las sedas del propio rey, que fuera habitado en el palacio del propio rey. Se necesitaba unas cualidades especiales, con 35 años. Por lo tanto, hablar de otras personas con franqueza creo que no sea justo. Pero querría intervenir para decir otra cosa. El 1 de febrero de este año 2016 se presentó por parte del Partido Popular, un partido más de los que hay en el Parlamento de Canarias, una proposición no de ley solicitando el estudio de dónde está o dónde se presume que están los restos de Fernando Buenarteme o estudiarlo a través de las técnicas modernas para la venida a su hogar, a su casa en Gran Canaria. Pues, esto parece ser... Sí, ya concluyendo, señor Chamán, porque no tenemos más tiempo. Parece ser que el día 13 de abril cabría la posibilidad que se presente en el Pleno del Parlamento de Canarias la aprobación que en principio parece ser los partidos políticos tienen disposición. Yo lo que sí insisto es lo siguiente: tenemos poca gente para querer y amar. Amemos a los pocos que tenemos y desde luego sean respetuosos quienes los técnicos son por nuestra gente, por nuestros antepasados. Yo defiendo esa postura y los técnicos que defiendan la suya. Gracias, señor Chamán. Buenas noches, gracias por habernos acompañado. Oye, perdón. Sí. Querría comentar una cosa. Muy rápidamente, por favor. Cuando hablan de muchas obras que desde luego tienen el apoyo incondicional nuestro, yo les quiero mostrar esto. El castillo de San Cristóbal, la torre de San Pedro, pues esas personas que están al pie, 9 personas, yo incluida, hicimos posible que se recuperara esa obra, porque los niños, los mataperros de aquel tiempo, tiraban los bolos y nosotros hicimos la gestión y con una inversión importante de millones de pesetas se recuperó. Pues un ejemplo de recuperación y de puesta en valor de nuestro patrimonio, por el que le felicitamos también. Señor Chamán, buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, al margen de estas cuestiones, héroe o villano, dónde deban descansar sus restos, al fin y al cabo lo que hemos intentado hacer es un recorrido para poner en valor, para que sepamos todos valorar un poco más nuestro patrimonio. Ahora bien, les planteo esta pregunta como cierre. Está claro que la educación es importante, se irá haciendo un trabajo, la labor de las administraciones, la financiación, la divulgación, pero como tratamiento de choque, ¿qué habría que hacer? ¿A quién habría que implicar?
para empezar a decir, oye, ahí hay un tesoro arqueológico al lado del que está usted viviendo, empiecen a valorarlo y empiecen a hablar bien de él y empiecen a conocerlo? No sé, a través de las administraciones locales, de los ayuntamientos, o sea, ¿quién tendría que hacerlo como tratamiento de choque, como medida muy rápida? Yo soy partidaria de que las administraciones locales son las administraciones más cercanas al ciudadano, y en este caso son los que realmente en la situación actual en la que nos encontramos adolecen muchas de ellas de esa unidad de patrimonio o incluso concejalía de patrimonio e incluso también técnicos en la materia. Sí es verdad que la administración que realmente está aglutinando toda la materia de patrimonio están siendo los cabildos insulares, porque no todos los ayuntamientos cuentan, como bien decía antes, con esa materia de patrimonio, con esa concejalía en concreto. Pero aquí tenemos que ir todos a uno, administración y ciudadanía. Si no vamos ambos de la mano, difícilmente podemos proteger el patrimonio, porque el patrimonio tiene que primero conocerse, porque cuando no conoces no quieres, si no quieres no valoras, y si no valoras no proteges. Y ese yo creo que es la cadena y el efecto y la simbiosis que tenemos que crear. Que no hay cariño, sino, desde luego. Bien, yo creo que el tema de la querencia del patrimonio lleva unidas distintas cuestiones, o sea, no solamente las administraciones públicas, que tienen un papel importante, sino desde el punto de vista el tema educativo, o sea, el tema de concienciar, o sea, a las nuevas generaciones de la importancia que realmente tiene el patrimonio como una parte de nuestra propia identidad, es decir, no es nada ajeno a nosotros. Nosotros somos herederos, de ahí el tema muchas veces del patrimonio. El patrimonio viene de la palabra herencia, es una cosa que hemos heredado de nuestros antepasados y tenemos la obligatoriedad de conservar, mantener, difundir y darlo a conocer. Con lo cual yo creo que es la administración pública, pero también tiene una parte importante el sistema educativo dentro de las nuevas generaciones. Si no hay ese binomio, es muy posible, es muy difícil que realmente la ciudadanía llegue a valorar y a querer algo que forma parte de nuestra historia. Pido brevedad. Sí, no, yo lo que creo que lo que hay que hacer es reforzar esas famosas 4 patas que habíamos dicho antes, y sobre todo para mí yo creo que la vía más sencilla, entre comillas, es la puesta en uso. Ya lo hemos visto antes con Tindaya. Si Tindaya se cierra, pues al final 2 o 3 generaciones más adelante nadie lo va a conocer. Así que yo creo que con una intervención directa, una intervención humana, no física, no se trata de poner pasarelas, de poner vídeos, de poner pantallas, sino de poner gente a pie de yacimiento para que lo interprete tanto a centros educativos, a turistas, como hemos visto antes, y sobre todo a la población en general. Yo creo que además matamos 2 pájaros de un tiro. Conservamos yacimientos y creamos un nicho de empleo para personas con formación, que yo creo que es lo que hace falta en Canarias. Yo suscribo lo que han comentado todos, y solamente añadir que ante este proceso, ¿no?, tan grande que es la globalización, se está asistiendo a una pérdida de las identidades locales, ¿no? Entonces, precisamente si hay algo por lo que hay que luchar es por mantener esas identidades locales, que son las que nos hacen distintos con respecto a los demás, ¿no?, y las que nos verdaderamente sacan a reducir lo que somos como canarios, ¿no? Pues esperamos haber conseguido con este granito de arena por lo menos un poquito más de esa concienciación que estamos reclamando. Muchas gracias, de verdad, por habernos acompañado en esta noche, en estos 90 minutos, y a ustedes también. Les esperamos en nuestra próxima edición, la próxima semana, próximo lunes. Buenas noches.